Muy bien, les voy a invitar a tomar una escritura para poder entrar en la palabra y me gustaría que tomen conmigo el libro de Hebreos en el capítulo 4 para que puedas expresarle un poquito el mensaje que hemos estado compartiendo en la iglesia en estos últimos tiempos. Hemos estado leyendo el libro de Ezequiel, que es un libro bastante muy profético. En sí, dice el hermano Branham, el Apocalipsis es un libro de símbolos. Bueno, Ezequiel tiene muchísimo de eso porque tiene muchos símbolos, al igual que otros profetas. Pero Ezequiel en particular es un profeta que vio muchas cosas que podemos asociarlas con el libro de Apocalipsis. Me llamó mucho la atención. Hemos estado estudiando hacia el Antiguo Testamento y también hemos estado estudiando el Apocalipsis. Y cuando llegamos a un capítulo en particular del libro de Ezequiel, eh, encontramos allí un capítulo 21 que vamos a leer en un ratito, que habla acerca de la espada encendida, habla de la espada de Jehová. Entonces, antes de leer allí, me gustaría tomar Hebreos capítulo 4 con ustedes en el verso, eh, bueno, podemos tomar desde el verso 4, 4, verso 4. El libro de Hebreos, ¿verdad? Es el libro en el cual Pablo está hablando a esa congregación de hebreos que está entrando al cristianismo. Yo pienso que eso fue un gran éxodo, saliendo de las ideas del judaísmo para entrar en el cristianismo. Y Pablo les está hablando a ellos estos grandes temas y le está presentando las realidades de un Cristo vivo y la grandiosidad de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, de la sangre del Señor Jesucristo y de su poder y lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Y les está hablando de un tema muy fundamental y muy sensible para los hebreos, que es el tema del día de reposo. Entonces le está tratando de explicar que ese día significaba algo, no necesariamente solo el descansar este cuerpo, sino que ese día tenía un significado muy especial. Así que él les dice en el capítulo 4, verso 4, en el nombre del Señor Jesucristo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, le está hablando del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí le está mostrando otra escritura, y esa otra escritura dice, no entrarán en mi reposo. Se refiere a una escritura que está en el verso 3, un poco más arriba, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense esa escritura. Eh, en, en el 4, verso 3, la cita que Pablo está usando es, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gloria al Señor. Entonces, Él les dice, en una escritura, Dios dice que reposó de todas sus obras el séptimo día. Pero aquí, en este otro lugar, dice, no entrarán en mi reposo. Entonces Pablo le está comenzando a introducir a eso. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Gloria a Dios. Es un tema donde Pablo les está encarando. Muchos no entraron en ese reposo de Dios. Otra vez determina un día diciendo hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, este es un salmo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como dice el hermano Branham, ¿verdad? Pablo no le está, no les está hablando con rodeos a ellos, sino que le está yendo directo y muy profundo, tratando de enseñarles que el día de reposo no es un día, sino que es algo a lo cual debemos entrar. Y estaba tipificando, les está enseñando, mostrándole
asimilando la tierra de la promesa, o sea, la tierra donde Dios les llevó, les sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Entonces, mostrándole cómo esa tierra estaba siendo como el reposo para ellos, una tierra de reposo, una tierra de promesa. Y dice así, en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahí introduce al gran Josué, que finalmente los metió a la tierra prometida. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí viene el verso al cual quiero que prestemos atención. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor, que Dios pueda bendecir su palabra. Ese es el capítulo 4 de Hebreos. Bien, quiero hablar un tema que estaba conversando con la iglesia, ¿verdad? Y que el Señor pueda abrirnos un poco acerca de que tomando la espada de Dios, tomando la espada del Señor en este tiempo. Sería un contexto así, diciéndole que nosotros somos un pueblo que estamos viviendo y estamos abriéndonos paso en esta jornada de la vida con la espada en nuestras manos. Y quiero mostrarles cómo esto, a través de la escritura, somos un pueblo que estamos en medio de una gran guerra. Y esa gran guerra es esta gran batalla espiritual que tenemos que librar para poder entrar y conquistar las promesas que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y realmente me parece muy, muy tremendo cuando podemos ver en ese capítulo que le hice mención de Ezequiel, cuando él habla acerca de la espada de Jehová. Vamos a ir a ese capítulo 21 ahora de Ezequiel para poder ver lo que Ezequiel vio. Hermano Branham dice, fíjense en Ezequiel, ese profeta. Él vio, dice, más allá de su tiempo. La profecía de Ezequiel, él vio, dice hermano Branham, más los eventos de nuestro día que los eventos propios de su día. Sabemos que Ezequiel tuvo una gran visión porque él se encontró con ese ser todopoderoso allá en el río Quebar. Él estaba en Babilonia. Entonces, allí en el río Quebar, él tuvo la visión, lo que él llamó la visión de la gloria de Dios. Y él pudo ver esos querubines, pudo ver esas ruedas moviéndose. Él pudo ver una expansión como de un vidrio, y él pudo ver allí un trono y pudo ver a uno como un hijo de hombre sentado en el trono. Realmente la visión que él tuvo fue una visión maravillosa. Eso lo dejó a él, digamos, y ese ser que le habló le estaba hablando a él y le estaba diciendo, di a los hijos de Israel, di estas cosas, así dice el Señor, y lo fue enviando a él a través de tantas experiencias. Pero aquí en el capítulo 21, él ve, dice, la espada afilada de Jehová. Y voy a ver solamente unos versículos. Dice, por ejemplo, en el verso 3, dice, dirás a la tierra de Israel. Es Dios diciéndole al profeta que hable estas cosas.
Así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Entonces podemos notar aquí en este versículo que en algún momento Dios se volvió en contra de Israel. Dios no se vuelve en contra de un pueblo, de su propio pueblo, en contra de Israel porque Él quiere, sino que Él, más adelante, si podemos leer, la razón de que Dios se volvió contra ellos es porque ellos se volvieron en contra de Dios. Y hay muchos capítulos aquí en este profeta donde Él les enumera los errores, las fallas y las cosas que ellos fueron haciendo mal. Entonces les dice más adelante, y sabrá, verso 5, toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Dios estaba sacando su espada de su vaina, Dios estaba entrando en la batalla y él dijo, no la volveré a meter, mi espada no la volveré a envainar. Entonces dice un poco más adelante, en el verso 8, la palabra viene al profeta y dice, hijo de hombre profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, di la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Dios está hablando acerca de su hijo, se está refiriendo acerca del rey de Israel. Y cuando dice que la ha despreciado como a un palo cualquiera, es que la espada de Dios cortó ese cetro como si fuera un palo cualquiera. Simplemente lo quebró. Todos sabemos que una espada, por supuesto, tiene el filo y cómo corta, porque hemos leído esa escritura, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que la espada de Dios cortó el cetro de Israel. Entonces dice en el verso 12, por ejemplo, clama y lamenta, porque esta será sobre mi pueblo, ella será sobre los príncipes, caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo, hiere pues tu muslo. Y luego dice en el 14, bate una mano contra otra, es aplaudiendo, ¿verdad? Aplaudiendo para llamar la atención de la gente. Dice, duplíquense y triplíquense el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Bien, Dios está trayendo un gran juicio sobre su pueblo. En el capítulo 21 de Ezequiel, ese gran juicio que está viniendo sobre Israel en aquel tiempo era por la desobediencia de Israel. ¿Y cómo está viniendo ese juicio? Está viniendo a través de este gran rey de Babilonia. Entonces, cuando avanzamos un poco más hacia el verso 16, dice, corta a la derecha, hiere a la izquierda, donde quiera que te vuelvas. Gloria al Señor. Es la espada de Dios, es la espada de Jehová entrando en la batalla. A mí me gusta mucho predicar sobre la batalla. Muchas veces he predicado porque está ese mensaje, la más grande batalla jamás peleada, donde el profeta dice, tomen sus espadas, guerreros. Se siente, ¿verdad? Como el profeta está hablándonos acerca de tomar esa espada y entrar en esta gran batalla. Bueno, aquí vemos cómo Dios dice que Él entró en esta gran batalla. Él desenvainó su espada y está cortando aquí a diestra y está cortando a siniestra. Entonces dice después en el verso 19, algo muy, muy tremendo. Dice, hijo de hombre, traza dos caminos donde venga, y habla de la espada del rey de Babilonia. Dice, de una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Entonces, cuando leemos todo este capítulo, podemos ver que las dos ciudades eran Rabá, de los hijos de Amón, y Jerusalén, de la ciudad de Israel. Entonces dice el verso 21 del capítulo 21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada.
al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Bueno, yo le estaba contando a la iglesia que cuando los reyes en la antigüedad salían, este es el rey Nabucodonosor. Este era el Dios, este era el rey que Dios había empoderado en aquel tiempo y estaba trayendo juicio sobre toda la tierra. El rey Nabucodonosor simplemente estaba saliendo y expandiendo sus fronteras. Este es el rey de Babilonia. Y estaba tomando en cautividad a todas las naciones. Y la última nación a la cual él estaba llegando era a la nación de Israel. Y sabemos que Israel estaba dividido en dos: Judá por un lado, ¿verdad? Y también Israel por otro lado. Israel había caído primero y luego quedaba el reino de Judá. Era el último reino que estaba para caer, con su capital que era Jerusalén. Israel tenía capital en Samaria. Pero aquí Ezequiel vivió en un tiempo donde él estaba viendo al rey de Babilonia salir en esta última batalla, digamos. Él iba a conquistar finalmente Judá, porque estaba destinado que el reino de Israel iba a caer. Bien, entonces aquí estamos ubicados en este tiempo. En la escritura estamos viendo, este es el principio de la dispensación de nosotros que somos los gentiles, y era el fin de los reinos de Israel. Fíjense cómo pasó el tiempo para aquel pueblo. ¿Qué tiene que ver eso con la escritura que nosotros hemos leído acerca de Hebreos? Bien, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que tenemos delante de nosotros. En aquel tiempo, cuando la dispensación gentil estaba siendo introducida, el rey de Babilonia estaba tomando todas las naciones. Y acá dice cómo él se paró. El rey de Babilonia estaba en una encrucijada y Dios le dijo al profeta: haz dos caminos, un camino que lleve a Jerusalén y un camino que lleve a los reinos de Amón, a las ciudades, y ponlas allí, porque ya el rey de Babilonia se paró allí en la encrucijada. ¿Qué hizo él? Dice, usó de adivinación, sacudió las saetas y consultó a sus ídolos. Él miró el hígado. Esas eran las cosas que los reyes de la antigüedad, los reyes paganos, hacían para salir a la batalla. Ellos sacrificaban un animal y miraban, esos brujos y demás miraban sus entrañas. Tiraban las saetas al aire y hacia donde caían las saetas, una saeta es ¿cómo se llama eso? La flecha. Entonces, hacia donde caía la flecha, hacia ahí tenía que ir, porque ellos estaban en ese mundo de adivinación. Pero cuando los reyes de Israel o los reyes de Judá iban a la batalla, ellos consultaban al profeta. Eran mundos diferentes. Entonces aquí ya estaba el rey de Babilonia con su espada desenvainada, porque allí dice, el verso dice, dice allí, ¿verdad? Dice, en el verso 22 dice, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner los arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Gloria al Señor. Cuando el rey de Babilonia lanza las suertes, consulta a los brujos y todo eso, dice que iba a atacar a Israel. Entonces, esta es una escena en ese Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde la espada del rey de Babilonia estaba viniendo en contra de Israel. Y lo que nosotros hemos leído, la primera parte del capítulo 21, era donde Dios dice al profeta, yo he sacado mi espada y no la envainaré más. Entonces, nos estamos dando cuenta que cuando esta gran batalla vino sobre Israel,
La única forma que ellos tenían para salvarse era si Dios peleaba por ellos. Y nos estamos dando cuenta aquí que la espada de Dios no estaba en favor de ellos, sino que estaba en contra de ellos. No había salvación para ellos. Esos reinos iban a caer. Ahora, ¿cómo llegó Israel a esa condición? Ellos fueron sacados por Dios y fueron traídos por Dios. Fueron llevados desde Egipto por la mano poderosa de Dios, por la misma espada de Dios. Dios los guió, los metió a la tierra prometida. ¿Y cómo llegaron ellos a esa condición? Eso es lo que Pablo le estaba hablando a aquellos hebreos, ¿verdad? Ellos fueron desobedientes. Ellos no entraron al reposo de Dios. Ellos entraron en la tierra prometida, pero no hicieron lo que agradaba a Dios allí en esa tierra. Si podemos repasar todos estos capítulos, los pecados, cómo Dios comienza a enumerarles a Israel las cosas malas que ellos iban haciendo. Entonces les llegó el tiempo en que el fin de los reinos de Israel se acercaba. Cuando eso ocurrió, comenzaron los tiempos de los gentiles. Y Dios comenzó a lidiar a través del reino de Nabucodonosor, sabemos los griegos, finalmente los romanos. Cuando Jesús vino a la tierra, los romanos estaban en la escena. Ellos decían, este es el Mesías que nos va a liberar, esta es la espada de Dios que nos va a liberar del yugo de los romanos. Pero cuando Jesús vino a la escena, Él nos vino como un guerrero. Ellos jamás pudieron entender eso. Entonces, ellos pensaban que iba a venir alguien que los iba a librar. Pero sí, Israel rechazó al Señor Jesucristo y comenzó el tiempo de los gentiles. A través de estas 7 edades, como el profeta nos enseñó a nosotros, hemos venido y hemos entrado en esta gran batalla. Y ahora estamos aquí, fíjense, exactamente en el mismo tiempo, similar a este tiempo que estamos leyendo aquí en las Escrituras, donde la iglesia gentil, la iglesia cristiana, se ha desarrollado a través de este tiempo y ahora estamos aquí en el tiempo al final de los tiempos gentiles. Por eso el hermano Branham predicó ese mensaje, el principio y el fin de la dispensación gentil. Entonces, el principio de la dispensación gentil fue esto. Fue Babilonia tomando el control de todas las naciones. Y ahora estamos al fin de la dispensación gentil, otra vez Babilonia espiritual, Roma, tomando control de todas las naciones. Entonces, esa es la espada del rey de Babilonia que está siendo desenvainada para venir en contra de las naciones. Pero, ¿qué tenemos nosotros? Por eso yo le decía, nosotros somos un pueblo especial, somos una familia especial, somos gente especial, porque nosotros nos estamos abriendo paso a través de esta vida con la espada de Dios en nuestras manos. Esta es la más grande batalla jamás peleada. Lo que Dios le está diciendo, y fíjense, yo le estaba contando a la iglesia cómo Israel se levantó en contra de Babilonia. Ahora, no quiero que esto suene confuso, pero a veces puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Cuando los reyes de Israel dijeron, ahí sale el rey de Babilonia a la guerra, tomen sus espadas, todos los que son israelitas, vamos a salir a la batalla porque Dios está con nosotros. ¿Ve? Ellos salieron a la batalla, pero Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasó en aquel tiempo? Y estos reyes eran muy jóvenes. Ocosías y todos esos reyes, los últimos reyes de Israel, eran muy jóvenes, 21 años, 24 años, 25 años, 18 años. Y ellos tomaban consejo entre ellos. Los ancianos habían sido llevados
a Babilonia cautivos. Los profetas, Ezequiel y demás, muchos estaban allá en cautividad. Ellos estaban todavía en Israel, un grupo, diciendo, Dios va a pelear con nosotros. Y los profetas estaban diciendo, Dios se va a parar por nosotros. Y Dios estaba diciendo a su profeta, yo estoy en contra de Israel. Yo estoy en contra de ellos. Es algo muy tremendo de analizar. La espada de Dios, la palabra de Dios, se había vuelto en contra de ellos. Gloria al Señor por sus pecados, por sus maldades, por no haberse parado por la ley de Dios y por la palabra de Dios. Entonces yo estaba diciendo el miércoles, amados hermanos, y le estaba diciendo al pueblo, ¿verdad? Lo que pasó fue que Israel fue sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios. Ellos fueron sacados de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces, la escena que Pablo le está diciendo en Hebreos 4 es, ellos ofendieron y fueron tan incrédulos y fueron de tan duro corazón que Dios en su ira dijo, no entrarán en mi reposo, no reposarán. Gloria al Señor. Entonces dice, Pablo le está enseñando a los hebreos, Josué los metió a la tierra, los llevó a la tierra, pero ese no es el verdadero reposo. Esa era una promesa. Israel tenía la promesa de salir de Egipto y ir a la tierra prometida. Pero lo que ellos tenían que hacer es ir a la tierra prometida y ser el pueblo de Dios y observar las leyes y los mandamientos y el culto y la adoración. Gloria al Señor. Pero cuando ellos entraron allí, ellos querían ser como las demás naciones. Ellos querían ser una organización, una nación, tener su propio rey, tener sus dignatarios, tener su sociedad, parecerse a las demás naciones. Entonces Dios dijo, juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Ellos jamás entendieron que aquel que vino a ellos, aquel Señor Jesucristo, que nació de una virgen, nació en un pesebre, Él era su reposo, Él era su rey, Él era su Mesías, Él era su libertador. Él venía a llevarlos a esas promesas a la sanidad del enfermo. Él venía a dar vista a los ciegos. Él venía a dar el pan al hambriento que lo podía necesitar. Él tenía todo el poder creador para orar y partir el pan. Ellos no lo recibieron. Ellos estaban pensando en otras cosas. ¿Ve en qué tiempo estamos viviendo ahora? Ahora, la iglesia gentil. ¿Ve este cristianismo que nosotros tenemos? No me estoy refiriendo a la novia. Me estoy refiriendo a como el profeta dijo, este mundo cristiano. Si este mundo fuera realmente cristiano, estaríamos viviendo, dice hermano Branham, en grandes paraísos, las naciones seríamos hermanas, nos abrazaríamos, no habría necesidad, no habría maldad, no habría muerte ni destrucción, pero realmente este mundo no es cristiano. Gloria, hay un pequeño remanente, así como hubo un pequeño remanente en Israel, como en el tiempo de Ezequiel, había un pequeño remanente que fue salvado por Dios. Siempre Dios tiene su novia, pero en este tiempo, ¿ve? Nosotros somos ese pequeño remanente de Dios. En un mundo así llamado cristiano, pero que no es cristiano. Entonces, cuando nos paramos hoy en este tiempo, podemos entender al hermano Branham por qué él decía, Dios va a traer sus juicios sobre la tierra. Dios va a traer sus juicios sobre el mundo. Hay una tempestad que se aproxima. ¿Ven? Hay una gran ira de Dios viniendo. Eso es lo que podemos ver y eso es lo que podemos comenzar a percibir. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que podemos notar en este tiempo, como todo este mundo aparentemente cristiano, donde el cristianismo se extendió a través de la tierra, pero fue así como Israel se plantó en la tierra prometida y trajeron toda esa idolatría, toda esa dureza en su corazón y todas esas abominaciones que ellos cometían allí en esa tierra, y toda esa violencia y toda esa maldad, y los príncipes torciendo el derecho, sacando las propiedades a las viudas y a los pobres,
y haciendo, abusando del extranjero, mi hermano. Si ese no es, si Israel no era lo que el mundo gentil es hoy, Dios no lo hubiera destruido. Dios los destruyó por la mano del rey de Babilonia, porque ellos eran exactamente lo que el mundo gentil es hoy. Entonces Dios tiene otra vez hoy un rey de Babilonia que va a destruir todo este mundo. Gloria al Señor, porque estamos en la misma situación, ¿verdad? Una iglesia así llamada cristiana, donde abunda la maldad, el pecado, la liviandad, el descuido de las cosas espirituales, y en las naciones en sí, naciones de injusticia. Miren la necesidad, el hambre, la destrucción, cómo se tuerce el derecho, cómo los más poderosos abusan de los menos pudientes. Cuando hay una situación de una nación en estado de diáspora, ¿verdad? Saliendo de sus naciones, yendo como extranjero a otra nación, así como Israel fue extranjero, llegan a un país, se abusa de ellos, no se les reconoce sus derechos. Amén. Es la misma escena. Lo que Israel pasó allá naturalmente, nosotros como gentiles lo hemos venido pasando esto espiritualmente, y aquí estamos. Hemos llegado al fin. Somos la familia que estamos tomando la espada de Dios. Gloria al Señor. Porque ya el rey de Babilonia está en la encrucijada. Gloria al Señor. Ya él tiene desenvainada su espada. Y ya también Jehová de los ejércitos desenvainó sus espadas. No la volverá a meter. Hemos llegado, aquí estamos en el tiempo. No hay cientos de años por delante, miles de años por delante. No, hemos llegado. Aquí estamos en la encrucijada. Gloria al Señor. Dice la Biblia, el rey de Babilonia solamente está consultando, está partiendo el hígado, está echando las saetas. Él solamente está decidiendo a dónde atacar primero. Amón representa el mundo gentil. Jerusalén está representando toda la cristiandad. En aquel tiempo, Jerusalén era el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice hermano Brana? Yo sé que hoy tenemos un tiempo limitado, pero yo sé que Dios va a traer bendiciones al pueblo a través de estas cosas, ¿verdad? De que podamos ir entrando en este tipo de compañerismo. Pero cuando leemos la cita, me llama mucho la atención y quiero compartir. Yo sé que ustedes van a poder entender esto. Yo tenemos un pequeño sistema que nos ayuda, ¿verdad? En la mesa, donde tenemos el mensaje del profeta y demás. Y hay otros sistemas también donde podemos buscar las citas del profeta. Cuando uno pone la expresión, la espada de Jehová, ¿ve? Porque aquí yo tengo en la Reina Valera, usted está leyendo el capítulo 21 conmigo, dice, la espada afilada de Jehová. Gloria al Señor. Pablo estaba diciendo. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, cuando Pablo dice, Israel fue desobediente, fueron tan desobedientes, vuestros padres, él está hablando a los hebreos, dice, nuestros padres fueron tan desobedientes que Dios en su ira dijo, no entrarán en mi reposo. Y juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y luego Josué luchó y entraron en la tierra prometida. Pero si ese hubiera sido el reposo del cual Dios habló, todo estaría bien. Pero aquí estamos, dice, Roma tiene el control del mundo, ¿ven? Estamos bajo esclavitud romana. Entonces dice Pablo, ese no era el reposo. Hay un reposo, y él comienza a explicarle que Jesús es el autor y consumador de la fe, que Jesús es el autor de la salvación. Él le está explicando que Jesús es superior a Moisés. Él está explicando que hay un verdadero reposo y que el verdadero reposo es reposar de nuestras obras. Es reposar. Y luego jamás entendí,
hermanos, puedo dar testimonio. Jamás entendí, y quiero hoy decir esto, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Sabiendo que somos cristianos y que estamos hablando de estas cosas en un ambiente espiritual, ¿verdad? Pero jamás entendí qué tiene que ver el verso 12 y el verso 13 allí. ¿Qué tiene que ver con el tema del reposo, la espada? ¿Qué tiene que ver el verso 12 con procuremos entrar al reposo, procuremos entrar, si no es un día, es el Señor Jesucristo, pero ¿qué tiene que ver allí la espada de Dios? Entonces, lo que nos Pablo le está hablando que es, es una guerra, es la gran guerra, es la gran batalla, es la más grande batalla jamás peleada. ¿Ve? La espada de Dios, viva y eficaz, que corta, más cortante, dice, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Pablo les presenta a ellos, yo le estaba diciendo al pueblo, no, aquí no es una cuestión de qué es la espada de Dios, sino quién es la espada de Dios. ¿Quién es nuestro reposo? Nuestro reposo es el Señor Jesucristo. ¿Ve? La espada de Dios es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Rey. Él es nuestro reposo. Gloria al Señor. Si ellos hubieran recibido al Señor Jesucristo, hubieran entrado en el reposo. Nosotros entramos en el reposo de Dios porque recibimos al Señor Jesucristo y estamos en medio de esta gran batalla. Pero un día de esto, Dios nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar y vamos a tener realmente reposo. Hasta entonces estamos peleando con todo nuestro corazón esta gran batalla. Estamos en medio de esta gran batalla. Dice el profeta, la duda contra la fe, la enfermedad en contra de la sanidad, el pecado en contra de la santificación. Y esta es la más grande batalla jamás peleada. Jamás pudimos haberla peleado. Solamente ahora, porque Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su espada. Cuando hacemos la búsqueda, la espada de Jehová en la mesa, el primer mensaje que sale delante de nosotros es Hebreos capítulo 4. Y en ese mensaje dice el hermano Branham, Dios le dice al profeta, el hermano Branham se estaba sintiendo mal porque un hermano le dijo cuán maravilloso era otro pastor y cómo podía jugar con los niños y cómo podía visitarlos a medianoche. Hasta sabe jugar a las cartas con la gente. ¿Ve? Y dice, hermano Branham, ¿no cree usted que todo pastor debería tener ese tipo de cosas? Hermano Branham dice, no sé, yo no puedo decirle nada. Dice hermano Branham, ¿ve? Yo no soy un hombre así social, dice, yo no hago esas cosas con la gente, yo no predico esas cosas, o yo no tengo esa actitud. Él se estaba cuestionando, ¿ve? ¿Es realmente eso lo que la gente necesita? Entonces, en ese instante, dice hermano Branham, una voz vino a mí y dice, esos hombres están bien haciendo eso, pero yo no te llamé a ti para que hicieras eso, yo te llamé a ti para que tomes la espada. Te pares como Josué y retes, no para merodear con alguna sociedad antigua o alguna organización, sino para retar al diablo, para que te pares en el frente, que llames a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Dice, predica la palabra y averigua quién tiene la fe para creerla, exponla sin rodeos. Gloria a Dios. Dios estaba diciendo al profeta, solamente predica la palabra.
Solamente predica la palabra y va a haber alguien que la va a tomar. Toma la espada. No era una espada natural, era una espada espiritual. Entonces, predica la palabra, expon la palabra y alguien la va a tomar. Gloria al Señor. El segundo mensaje que aparece cuando hacemos la búsqueda de la espada de Jehová, porque recuerden, el rey de Babilonia salió, era un tiempo de guerra, era la última batalla del rey de Babilonia, era la última provincia que tenía que conquistar. Así dice el hermano Branham, él iba a conquistar Jerusalén, Judá. Si Judá caía, ¿qué iba a quedar? ¿Ve? Eran los que se llamaban a sí mismos el pueblo de Dios, los que se llamaban a sí mismos que tenían un Dios poderoso. Ahora estaban alejados de Dios, estaban apartados de su palabra. Gloria al Señor. Entonces, cuando el rey de Babilonia entra en la batalla, Dios también entró en la batalla, porque recuerden que al fin, cuando el rey de Babilonia enjuició todas las naciones, en el libro de Jeremías encontramos que cuando Babilonia enjuició a todas las naciones, finalmente también llegó el juicio de Dios sobre Babilonia y su rey. Todas las naciones serán enjuiciadas, aún la misma Babilonia y aún el mismo rey de Babilonia. Entonces eso nos lleva directamente a Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, cuando Dios tiene ese gran pago para esa gran ciudad. Gloria a Dios. Entonces, el segundo mensaje que aparece en la búsqueda es, ¿qué haces aquí, Elías? Y ese mensaje habla de cuando Elías huyó y él se sintió solo. Él dijo, bueno, es como diciendo el hermano Branham, bueno, la gente no aprecia lo que yo hago, la gente no aprecia el ministerio, no aprecia la palabra, la gente quiere algún hombre que les dé palmaditas en la espada. ¿Ve? El profeta estaba pasando ese tiempo de pensar que estaba quedándose solo. Entonces dice aquí, eso nos lleva a Primera de Reyes 19, ¿verdad? Donde Elías se fue solo, se apartó, y cuando Dios fue a su encuentro, porque él se fue a una cueva y se metió allí y estaba debajo del enebro y después se estaba sintiendo, huyendo de aquella mujer malvada, huyendo de Jezabel. Dios le dijo, sal aquí delante de mi presencia. Y vino terremoto y truenos y relámpagos y demás, y después se silbo apacible. Dios lo llamó y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo así, he sentido un celo vivo, porque los hijos de Dios, o sea, escuche bien esto que dice Elías. Estoy leyendo de la cita de la Biblia en Primera de Reyes 19. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ve? Es el Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y aún a mí me buscan para quitarme la vida. Gloria al Señor. ¿Por qué el rey de Babilonia iba en contra de Israel? Por estos pecados. Transgredieron el pacto, derribaron los altares, mataron a los profetas. Jesús le dijo a aquellos fariseos y saduceos, ¿a cuál de los profetas que yo envié no mataron vuestros padres? ¿A cuál de ellos? Los mataron a todos. Dice hermano Branham, los mataban y luego les hacían una linda tumba, las iban a visitar después, diciendo, oh, fue un gran profeta. Gloria a Dios. Ve, pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Y cuál es la revelación que tenemos? De que nosotros
no vamos a estar en ese tipo de error. Nosotros no vamos a estar en ese tipo de espíritu, porque Dios nos dio el Espíritu Santo para poder tomar la verdadera palabra de Dios y para poder tomar al Señor Jesucristo en todo lo que Él es y poder adorarle con todo nuestro corazón y reconocerle como nuestro Señor, como nuestro líder, como nuestro Dios y como nuestro creador y como nuestro sustentador. Entonces, la gran divina respuesta a Elías dice el tiempo que estamos viviendo. Le dice, toma fuerza, Elías, porque tengo 7,000 tengo, ¿ve? Vuélvete por el camino por el cual has venido, porque 7,000 tengo en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Gloria al Señor. Entonces, ese era el ejército de Dios en la tierra. Esa era la gente que, que estaba tomando la palabra de Dios, la espada de Dios. Gloria al Señor. Entonces, él le dice a Elías, ungirás a Jehú por rey por rey de Siria. Ungirás a Asael por rey de Israel y ungirás a Eliseo por profeta en tu lugar. Gloria, es el tiempo de la guerra, es el tiempo de las espadas. Y dice, los que huyan de la espada de Jehú, los matará la espada de Asael. Y los que huyan de la espada de Asael, los matará la espada de Eliseo. Gloria a Dios. Entonces, el profeta nos está mostrando, Dios nos está mostrando, y ya nos está hablando aquí de una espada, dice, la espada de Eliseo. Hay una cita donde el hermano Branham dice que debemos entrar en la batalla con coraje y demás. Les voy a leer esa cita para ir. Esta es la más grande batalla jamás peleada. Usted está fortificado con el evangelio, con la palabra de verdad. Gloria, predicador, eso es el yelmo de salvación, el escudo de la fe, y con su mano meciendo la espada. Satanás, vengo a enfrentarte. Tú vienes contra mí en el nombre de la ciencia. Tú vienes contra mí en el nombre de la cultura. Vienes contra mí en el nombre de la organización. Vienes contra mí en el nombre de esto y lo otro. Pero yo te enfrento en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Yo vengo ahora contra ti. Apártate, ni aun la muerte misma podrá permanecer. Ábrele un hueco hasta romperla. Gloria al Señor. Dios nos llama a tomar la espada. Dios nos llama a tomar la palabra en este día. Luego dice en el mensaje, la lucha. Faltan como 3 minutos. La lucha fue un mensaje de Año Nuevo. Faltan como 3 minutos en que los silbatos comenzarán a sonar. 31 de diciembre de 1962. Y será la medianoche. Entonces, al dejar este edificio para ir a diferentes lugares y a nuestros hogares, para enfrentarlo de afuera y enfrentar al mundo, no vayamos como en tiempos pasados. Vamos en el poder de su resurrección. Vamos en el nombre de Jesucristo, con un estandarte en alto y con fe en su palabra para manejar la espada de 2 filos. Con el escudo y toda la armadura de Dios puesta para enfrentar al enemigo, porque Él se está fortaleciendo y tiene más poder cada día. El profeta está hablando del poder del enemigo, un enemigo fortaleciéndose. Ve a la cristiandad denominacional, Israel en el tiempo de los profetas, debilitándose, reyes débiles, el pueblo débil, apartándose de la palabra. Dice, llamando a ese remanente, llamando a ese ejército fiel, llamando a los verdaderos, a los escogidos, a los fieles. Gloria al Señor. Dice, porque Él vendrá como río. Él vendrá, enemigo vendrá como río.
mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Si hemos llegado al final de estas cosas, que nosotros, los misterios de Dios, han sido completados con nosotros, dice hermano Branham. Este es mensaje de la lucha. Nosotros estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto para enfrentar una fuerza peor, la cual, esa fuerza que estamos buscando, arrebatará la iglesia y la llevará a la gloria. Bendito sea Dios. Debemos tenerla. Entremos al 63, dice hermano Branham, con un reto, como los siervos del Dios vivo que somos, como Sadrach, Mesach y Abednego de antaño. No nos postraremos ante los diablos de este mundo y tomamos de nuevo esto de lo que hemos hablado. Más bien, presionemos en la batalla. Gloria al Señor. Dios nos llama a tomar y a empuñar fuerte la batalla. Dios le dijo al hermano Branham, yo no te llamé para que seas un hombre social, para que te enredes con denominaciones, para que te enredes en organizaciones. Yo te llamé para que empuñes la espada. Habla la palabra y ve quién tiene fe para tomarla. Gloria al Señor. Entonces, Pablo le dice a los hebreos, está bien, entraron en la tierra, conquistaron reinos y demás, pero la palabra, ¿ve?, es más cortante que espada de dos filos. La palabra es la que nos dará la victoria en esta gran lucha, y la palabra es la que nos llevará al verdadero reposo de Dios. Gloria al Señor, que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, que el Señor nos dé fuerza, fe para tomar esa espada. Recuerden que la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu que está en nosotros entra en esa gran batalla a través de la palabra que mora en nosotros. Esta es nuestra arma. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos del Señor Jesucristo, ¿ve?, entonces esos diablos tienen que retroceder, tienen que apartarse de nuestras vidas. Las promesas de Dios tienen que venir a suceder. Cuando alguien está enfermo, tiene que venir a ser sanado. Cuando alguien está en pecado, tiene que venir a ser reconciliado. Cuando alguien está debilitado, tiene que venir a tener nuevas fuerzas, porque la palabra de Dios que está en nosotros es la que producirá esas cosas. Nos dará reposo en medio, nos dará fuerza en medio de la batalla. Y cuando lleguemos al final de la jornada, mi hermano, mi hermana, cuando llegues al final de tu jornada, cuando todos juntos lleguemos al final de la jornada, de verdad, entraremos al verdadero reposo. Vida eterna es la que está en nosotros y ha de ser manifestada muy pronto. Cuando suceda esto que hermano Branham dice, cuando el enemigo está tomando máximo poder, máximo control de todas las cosas, cuando él viene como un río en contra de los hijos de Dios, entonces también nosotros tenemos ese gran poder en nosotros, un poder que nos sacará de esta tierra, el poder de la palabra de Dios. Por la espada de Dios, Israel salió de Egipto y entró en su tierra. Por la palabra de Dios, nosotros venceremos en esta lucha, más que vencedores, y un día entraremos victoriosos a esa gran tierra prometida, esa gran tierra de eternidad. Shalom, hermano Eric, tu familia, amada iglesia, allá en Costa Rica, ciertamente los aprecio del Señor, y que Dios pueda seguir bendiciendo estos viernes de compañerismo, que Dios les dé fuerza, ánimo en medio de la batalla. Aquí estamos. Somos un pueblo pequeño, no somos un pueblo fuerte, grande en estatura, pero tenemos un gran espíritu en nosotros, ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y nos estamos haciendo fuertes en la batalla, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios les siga bendiciendo, amada iglesia, y que les dé más de sus realizaciones, más de su promesa. Siéntanse fuertes, levántense en el poder de Dios, empuñemos esa gran espada, entremos a la más grande batalla jamás peleada. Dios
está luchando en nosotros. ¿Ve? Dios está peleando en nosotros esa gran batalla. Shalom, shalom, hasta que nos volvamos a encontrar. Un gran shalom para todos. Dios les bendiga.